Representante a la Cámara por el Centro Democrático y Departamento de Antioquia. Es Juan Espinal, a quien le decimos muy buenos días, representante. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad y a todos los oyentes. Un feliz día. Bueno, cuéntenos cómo es esta iniciativa de una moción de censura para la ministra de Minas y Energía, que bien se la merece. Pero cuéntenos usted de primera mano, ¿cuál es la Doctor, propuesta y por cuáles razones? así es, doctor Fernando. Pues primero pedirle excusas a los colombianos porque creo que nos habíamos demorado mucho en radicar la moción de censura. Inmediatamente la posesión de la ministra Irene Vélez surgen una serie de declaraciones de manera irresponsable que obedecen también al desconocimiento del sector, la inexperiencia, la falta de competencias profesionales para liderar el Ministerio de Minas y Energía, que sin duda es supremamente importante para la economía del país y para las realidades de Colombia. Y de esta manera pues radicamos el día miércoles en compañía de Cambio Radical y de congresistas como Miguel Polo Polo, Marilyn Castillo, Erika Sánchez y Juan Manuel, que hacen parte del movimiento Liga de Bucaramanga. Fueron aproximadamente 32 firmas, solicitó de moción de censura ante la Cámara de Representantes, obedeciendo al artículo 135 de nuestra Constitución y los artículos 6 y 30 de la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento interno. ¿Por qué lo hacemos, doctor Fernando? Primero, porque el debilitamiento económico que estamos viviendo en Colombia, el aumento del precio del dólar en nuestro país, obedece a las declaraciones de la ministra Irene Vélez cuando ella ha manifestado que no se van a firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país, poniendo en riesgo la economía, poniendo en riesgo la industria, las inversiones extranjeras, aproximadamente 120.000 empleos directos que se generan del sector de los hidrocarburos y, doctor Fernando, por cada empleo directo de este sector se genera 1.5 empleos indirectos, además de los recursos que genera el sector minero energético para las finanzas del Estado. Este año están previstos que ingresen al gobierno nacional, a las finanzas del Estado aproximadamente por todos los tributos 70 billones y proyectados sin la reforma tributaria, que además es perversa, regresiva, pone en riesgo la estabilidad económica de todos los colombianos y obviamente del país, 90 billones de pesos. Y doctor Fernando, como si fuera poco, pues la ministra también tiene un plan macabro y estratégico de debilitar la explotación de hidrocarburos en nuestro país para acabar con el abastecimiento, para poner en riesgo la seguridad energética y quiere importar gas desde Venezuela. Todos sabemos que el gasoducto no está funcionando desde el año 2015. Usted ha puesto en conocimiento a los colombianos en días anteriores todo lo que ha sido ese trance del debilitamiento de esta infraestructura cuando dejamos de tener esa relación comercial de hidrocarburos con Venezuela, la deuda que tiene Venezuela con nosotros, y pues ellos los que pretenden es hacer un negocio, traer gas a Colombia. Esto lo único que va a generar es que aumentaría hasta 5 veces, doctor Fernando, la factura de gas para los estratos 1 y 2. En Colombia todos los días, 37 millones de colombianos, traducido en 11 millones de usuarios, consumimos gas. Y de ese 37 millones de colombianos, doctor Fernando, el 67% son estratos 1 y 2. Al parecer, la teoría del decrecimiento económico, doctor Fernando, pues el llamado no era para los países vecinos, sino que la ministra de Minas tenía todo un plan para ejecutarlo en nuestro país y lo ha logrado. El decrecimiento económico era para Colombia. Era para Colombia el decrecimiento económico. Unas circunstancias supremamente peligrosas son las que atravesamos y finalmente no se sabe, doctor Espinal, porque dicen un día que no va a haber nuevos contratos de exploración, dicen otro día que sí los va a haber, cambian de opinión en un momento y en otro momento y se les olvida que tranquilamente el 50% de los ingresos externos del país provienen del petróleo y el gas. Es decir, que si perdemos el petróleo y el gas, tendríamos que salir a pedir limosna, lo que no se sabe es a dónde,
doctor Espinal. Así es, ¿A doctor dónde? Fernando, mire, ¿A quién le pedimos limosna? doctor Fernando, aquí lo que tenemos que hacer es un llamado a todos los colombianos para exigirle a Gustavo Petro que sea más claro y que de una vez pues no tome la decisión, sino que continúen las firmas de contratos de exploración y explotación, porque aquí nos hablan con el cuento pues que van a hacer los salvadores del sector, porque están diciendo que están replanteando si reactivar la firma. No, que continúen firmando contratos de exploración y explotación. En Colombia, doctor Fernando, existen hoy aproximadamente 220 contratos ya firmados, pero dicen los expertos de la Asociación Colombiana de Petróleos y de Naturgas que solo entre el 10 y el 20% de esos contratos son efectivos, o sea, el hallazgo se da para lograr reservas probadas. Y doctor Fernando, mire, la economía empezó a decrecer, la incertidumbre es grande, la inseguridad jurídica por las declaraciones del gobierno nacional en cabeza de la doctora Irene, pues también ha afectado las acciones de Ecopetrol, que se vienen cotizando a la baja en las últimas sesiones de los rendimientos financieros a nivel internacional. En la Bolsa de Valores de Colombia, en la Bolsa de Valores de Wall Street, se ha caído aproximadamente 5.87% en este periodo que lleva el gobierno de Gustavo Petro y ante las declaraciones de la ministra, y mientras que su ADR en la Bolsa de Nueva York ha caído aproximadamente 6.58%. Y nosotros con el representante Oscar Villamizar, doctor Fernando, presentamos hace 15 días una denuncia por pánico económico contra la ministra de Minas y Energía. Aquí lo que tiene que hacer la ministra es dar un paso al costado, Gustavo Petro ser más claro, no poner en riesgo la economía del país, porque nos va a acabar, doctor Fernando. Y le digo la verdad, no hay a quien pedirle ayuda, porque los gobiernos de los países vecinos pues están en las mismas circunstancias. Y nos decía un empresario amigo, a la senadora Paola y a mí, mire, cambiarse hoy de país es como cambiarse de camarote en el Titanic. Hoy, desafortunadamente, la región, excepto países como Ecuador o como Brasil, que ojalá gane Bolsonaro, pues realmente están en las mismas circunstancias, porque el comunismo lo único que quiere es sembrar hambre, destrucción y debilitamiento económico, doctor Fernando. Bueno, esas son las circunstancias por las que estamos atravesando, y hay temas por los que se pasa de puntillas, como por ejemplo el tema de las regalías a los municipios pobres del país, que lo son en grande medida, y que de qué se nutren si no es de los contratos de petróleo y de carbón. Así es, doctor Fernando. Mire, yo lo decía, y usted me va a disculpar esta expresión, porque es muy montañera. Yo decía, no puede ser que les guste la leche pero no la vaca. Y realmente la regalía, los recursos que son tan importantes para la construcción de obras, para ayudar a superar la pobreza, los colegios, las vías, los parques, en fin, pues provienen de las regalías. Y nosotros hoy estamos en el Congreso debatiendo el presupuesto del sistema bienal de regalías. La ministra esta semana no va a la comisión tercera, envía al viceministro, y dice el viceministro que lleva apenas unas horas en el cargo y que él no tiene nada para decir en el marco de la discusión del presupuesto bienal de regalías, que es tan importante para todos los municipios. Además, en la política de Gustavo Petro, que es gran parte de las regalías, hasta el 70%, las quiere destinar para la supuesta paz total que él está implementando, que realmente todos sabemos cuál es la supuesta paz de él, sin garantías. Le gusta es dialogar con los bandidos, porque se le olvida que en este país la mayoría de gente de bien que quieren trabajar y sacar adelante a Colombia. Entonces, el tema de regalías es fundamental, y si se acaba el sector minero energético en el país, si lo debilitan por completo, pues esto es un estado fallido, doctor Fernando. Aquí no hay nada que hacer, porque provienen recursos muy importantes, en gran parte, como lo decía usted, hasta el 50% especialmente de petróleo, por toda la relación comercial que nosotros tenemos a nivel internacional. Bueno, eso es lo que está pasando en Colombia, eso es lo que está pasando con estas actividades que son vitales para el porvenir del país. Y en la reforma tributaria, ¿qué hay sobre ese particular? ¿O no hay nada en lo que se refiere a petróleo y a gas? Pues claro que sí, muy preocupantes, porque ellos quieren
obviamente el cobro del impuesto a las regalías, y realmente hay un principio de deducibilidad de ese impuesto, es inconstitucional. Nosotros le hemos dicho de todas las maneras al gobierno nacional, ustedes deben retirar ese artículo. Además, el tema de la sobretasa a los hidrocarburos en el país. Ojo que la carga fiscal en la reforma tributaria para el sector minero energético pasa del 65% al 81%. Es decir, si la reforma tributaria sale tal cual con esa intención, que realmente es perversa contra este sector, realmente no hay nada que hacer, doctor Fernando. Los inversionistas se pueden ir del país y aquí nos quedamos con 400.000 colombianos sin empleo. Este sector, doctor Fernando, el sector minero energético, genera 400.000 empleos directos. En el sector minero, por cada empleo directo, 4 indirectos. Y como lo decía hace unos minutos, en el sector de los hidrocarburos, por cada empleo directo, 1.5 empleos indirectos, sumando estos dos sectores aproximadamente 400.000 empleos directos, donde trabajan para superar las necesidades básicas insatisfechas en todas las regiones, generan regalías, oportunidades, dividendos por las exportaciones del país. Pero bueno, el gobierno de Gustavo Petro lo que quiere es supuestamente que este sea el país de la vida, pero ¿de la vida de qué? Si no tenemos realmente recursos para superar la pobreza, para llevar desarrollo a las regiones, a portas también, doctor Fernando, de una posible recesión económica a nivel mundial, que sería obviamente un punto muy negativo, especialmente para nuestro país, que veníamos en un crecimiento económico importante, recuperándonos de la pandemia que nos dejó tantas dificultades económicas y sociales. Muy bien. No son para reír las circunstancias y todo este tema minero energético en manos de una filósofa que yo no sé si ha dicho a qué escuela de filosofía pertenece ella. Yo he tenido mucha curiosidad porque usted sabe bien, y mis alumnos lo saben bien, que el tema de la filosofía es para mí primordial. Entonces yo estoy empeñado en saber cuál es la escuela filosófica a la que ella pertenece. No es a ninguna de las escuelas tradicionales aristotélico-tomistas, no es una escuela del estilo de las que nacen en el terminado el medioevo y en los comienzos de la modernidad. ¿Cuál es la escuela de la ministra? Pero, doctor pues, Fernando, esto no se hace con filosofía, y suponiendo que fuera buena filósofa, de lo que no tenemos prueba ninguna. Entonces, ¿cuál es la situación? Una situación gravísima para el país y todo su tema minero energético, el 50% de los ingresos del país, la mitad de toda la balanza cambiaria nacional en manos de una persona que supuestamente sabe filosofía y de asuntos mineros ni una palabra. ¿Y cuándo se tramita esta moción de censura, doctor Espinal? Pues doctor Fernando, jurídicamente el primer paso es que el presidente Racero con la mesa directiva certifiquen la procedencia de la moción de censura, que yo le hago un llamado a él para que sea ágil. A mí me contaron, no sé si es verdad, que la ministra tiene pensado un viaje al exterior, y si ella obviamente va a ser llamada a moción de censura, pues yo le solicito que no se vaya del país, que enfrente la moción de censura como lo tiene que hacer ante el Congreso de la República para que reconozca los errores y ojalá renunciara, doctor Fernando. Entonces, en ese orden de ideas, el presidente, una vez certifique la procedencia de la moción de censura, tiene 10 días hábiles para citar al debate de la moción de censura. Una vez se dé el debate de la moción de censura, entre el tercer día siguiente y el día 10, tiene para citar a la votación, para que nosotros digamos sí o no a la moción de censura. Ese es un término entre 15 a 20 días aproximadamente. Usted sabe que los trámites hay veces se hacen complejos, más que ellos tienen una agenda legislativa en el Congreso de la República nutrida. Y le digo una cosa, doctor Fernando, yo no había visto una aplanadora de ese tipo, una aplanadora en el Congreso de la República donde el debate no lo dejan
analizar. Esta semana a la senadora Paola Holguín le cortaron en la palabra, al representante José Jaime Uzcategui en la defensa de nuestras proposiciones de ese proyecto de paz total, no lo dejaron explicar, viciando completamente el trámite legislativo, y la planadora aceitada votando sin conocer, sin leer, sin debatir. Ese es el talante democrático de este gobierno, ese es el talante democrático de la coalición de Gustavo Petro en el Congreso de la República, pero yo les doy el beneficio de la duda a los congresistas de la U, del Partido Liberal, conservador, que sean sensatos, que nos ayuden a votar sí la moción de censura, porque la ministra Vélez lo que está haciendo es poniendo en riesgo la economía de los 50 millones de colombianos y de un sector tan importante como es el sector minero energético. Doctor Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muchas gracias a usted y a la mesa de trabajo, al doctor Demar, muchas gracias, y como siempre, doctor Fernando, lo necesitamos más que nunca. Necesitamos su voz con firmeza, como siempre, con convicción para defender la libertad y la democracia de todos los colombianos. Un feliz día. Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 7 de la mañana, 2 minutos.